Hoy Jesús sorprendiéndonos en el relato de la sanación de un leproso que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículo del 1 al 4. Terminó el sermón de la montaña, es decir, terminaron las enseñanzas de Jesús para sus discípulos, no del todo, pero sí para aquellos que quieren ser discípulos evangelizadores, que quieren llevar la buena nueva. Y Jesús ahora ha declarado esa palabra que tiene fuerza para la conversión, para que nos revisemos, para que miremos si verdaderamente como discípulos la hemos aceptado, la hemos acogido. Y en esos textos del Sermón del Monte, nosotros cimentamos todo nuestro actuar y nuestro proceder. Y como el que enseña tiene que mostrar cómo se hace. Y de eso se trata la vida cristiana, no solo de palabrería, no solo de decir, no solo de llenarnos de vanidad diciendo yo sí soy, sino de vivir, actuar según conforme Jesús enseña. Entonces Jesús, que acaba de enseñar esto, se le acerca un leproso y le dice, si tú quieres, sáname. A lo que Jesús contesta, quiero, lo toca, queda sano. Sin duda alguna, la primera enseñanza es que Jesús ha querido mostrar con el Sermón del Monte la necesidad de tener una nueva manera de pensar. A lo que Pablo nos va a decir que si no cambia nuestra manera de pensar, no va a cambiar nuestra manera de vivir, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo del 1 al 2. ¿Y por qué Jesús quiere esto? Porque definitivamente cuando no hacemos esos cambios de mentalidad, cuando no hacemos esos cambios de criterio, no solamente desvirtuamos el cristianismo, sino que nos quedamos sin la verdadera conversión. Y este va a ser una acción de Jesús que conlleva eso. ¿Por qué? Porque los leprosos, ya lo sabemos, no podían estar ni con su familia, ni con su comunidad social, y mucho menos con su comunidad de fe, porque sobre ellos había una triple juicio: enfermos, pecadores y olvidados de Dios. Entonces nadie quería estar con ellos, además porque ellos pensaban, los judíos, que esa lepra era contagiosa no solamente físicamente, no solo como enfermedad, sino que ese pecado que había causado la lepra también se contagiaba. Y por eso nadie lo quería cerquita, mucho menos tocar. Entonces, primer pedido de Jesús en el cambio de mentalidad. Eso es mentira. Eso es mentira. Dios no se aleja del que tiene lepra. La prueba está que yo he dejado que se acerque a mí siendo Dios. Dios no lo ha castigado, porque si Dios lo hubiese castigado por su pecado, yo lo primero que hubiera dicho es tus pecados te son perdonados. Y tercero, es mentira que el contagio del pecado es cierto, se transmite como nosotros a veces los cristianos pensamos. Eso no es verdad, pero corresponde a otro tema. Entonces, primer cambio de criterio: no hay contagio del pecado. No hay razón para alejar al que es pecador o que nosotros creamos que lo sea por temor a contaminarnos. Eso no es cristiano. ¿De dónde tomamos nosotros tanta cosa? ¿Dónde dice Jesús eso? Jesús lo que nos dice es: no hagan lo que ellos hacen. No les sigan el ejemplo, porque ellos lo que hacen es poner cargas y no lo cumplen. No se vuelvan hipócritas como ellos. Eso es lo que Jesús dice. Segundo elemento: Jesús, cuando él le pregunta si quiere, nos quiere enseñar que la acción de Dios le corresponde a él. Nosotros a veces nos acercamos a Dios diciendo: Dios, yo que he sido buena, que he predicado tu palabra, hoy te pido que, como dice tu palabra, me pagues el 100 por 1. Ahí ya no dejé en libertad a Dios. Ahí yo lo condicioné. Es más, lo impuse a que tenía que hacerlo por lo que yo he hecho o por lo que yo he sido. Y este leproso nos da una gran lección, porque en verdad él sí que tenía necesidad, por el dolor que sufría, de reintegrarse a la familia, a la sociedad y a la fe.
Pero en últimas, con su conciencia tranquila, con su disposición abierta a Dios, lo que le dice es, si quieres, sana. A lo que Jesús contesta, sí quiero. Y lo tocó y lo sanó. Porque Dios siempre quiere. Lo que pasa es que a veces no estamos listos, como el ejemplo que acabé de colocar. Una persona que le habla así a Dios no está lista, no tiene idea quién es Dios. Nos hace falta conocer cada vez más a Dios. Y perdón por la manera en que lo estoy diciendo, no quiero que nadie se sienta mal, porque todos lo hemos hecho de alguna u otra manera, sino que estoy llamando a que reflexionemos, a que hagamos conciencia, porque también yo lo hice en algún momento. También yo me dejé guiar por esos criterios equivocados. Y Jesús lo va a tocar y lo va a sanar y le va a decir, ve donde el sacerdote, no se lo digas a más nadie sino al sacerdote. ¿Pero por qué al sacerdote? Porque los sacerdotes eran precisamente los que decretaban el aislamiento obligado de estas personas. Entonces, el testimonio de que con el cambio de criterio, con el cambio de la manera de sentir, con el cambio de la manera de vivir que Jesús nos está enseñando, hay que mostrárselo y no con peleas, no con disgustos, no con divisiones, es a quien así lo ha decretado para que se dé cuenta que estaba equivocado. Cuando el sacerdote vio a este hombre, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir si solo Dios podía sanar? Pues que Dios lo sanó. ¿Qué iba a decir si solo Dios podía perdonar pecados? Pues que Dios lo perdonó. ¿Qué iba a decir si Dios lo había devuelto a su entorno? Pues que para Dios nada es imposible y que Dios no nos quiere ni divididos ni alejados, antes por el contrario, viviendo el mandamiento del amor. Hoy hago un llamado a conocer los criterios del cristianismo, que nosotros confundimos, enredamos y mezclamos con una cantidad de cosas. Eso de que me contamino si toco a tal, eso no es del cristianismo. De ninguna denominación de fe cristiana que verdaderamente tenga doctrina trinitaria. Eso pertenece a la gente que no conoce el cristianismo. Pero el cristianismo en ningún momento podrá tener como criterio que alguien tenga que ser alejado, rechazado, incluso olvidado, porque tener lepra era como vivir olvidado. Y no olvidemos que la lepra no es solo física, que se nos puede estar comiendo el alma. A este hombre se le estaba comiendo la carne porque evidentemente, como ya dije, al Dios obrar muestra, primero, que Dios trasciende toda realidad. Y segundo, que cualquiera que fuera su realidad, pues Dios la trascendió, la superó para alcanzar a este hombre olvidado y rechazado por todos. Y todos de alguna manera hemos sufrido una lepra interior, porque nos han rechazado, nos han olvidado, nos han cerrado las puertas. Y hoy basta con decirle a Jesús, si tú quieres, con la certeza de que Él sí quiere, que Él ha venido para tocarnos. Él es la cercanía de Dios en nuestra vida. Yo tuve la experiencia, bendito sea Dios, de un hombre en Medellín que los primeros diagnósticos fueron de lepra. Por supuesto, su familia muy conmocionada. Y uno de los pensamientos era ese: toda la sociedad nos va a rechazar, nadie se va a querer juntar con nosotros, porque sin duda alguna la lepra es contagiosa. La enfermedad como tal sí lo es. Y un día yo que fui a visitarlo, cuando iba saliendo del cuarto de él, tuve una moción del Espíritu que me dijo que tú también quieras. Tócalo y decláralo sano. Yo me sorprendí, pero en obediencia lo hice. Me acerqué, coloqué mi mano sobre su cabeza y le dije, yo me uno a Jesús. Yo también quiero hoy que tú y tu familia sean sanos. Yo también quiero hoy que nada los aleje de la experiencia del amor fraterno. Yo también quiero hoy que nada los haga vivir encerrado en una casa. Por eso te digo, queda sano en el nombre de Jesús. Y por supuesto que así pasó. Bendito sea Dios para su gloria. No digo por supuesto por vanidad. Digo por supuesto porque Dios no se deja ganar en generosidad. Cuando los dos primeros diagnósticos apuntaban a que así sea,
El tercero solamente habló de una micosis, de una enfermedad en la piel. Bendito sea Dios. Y esta persona pudo seguir su vida común y corriente como este hombre, que después de que el sacerdote dijera públicamente, tuviera que retraer sus palabras por lo que había declarado, podía otra vez insertarse en su vida cotidiana. ¿Cuántas palabras nuestras han alejado a alguien, haciéndole sentir que nos contamina, que no puede estar con nosotros? Yo creo que hoy es el día para que nosotros, tal como le tocó hacer a ese sacerdote, por medio de una palabra, por medio de un gesto, de alguna manera, le hagamos llegar ese yo sí quiero, hoy te toco, y queda sano de mis palabras hirientes, queda sano del dolor que te propicié, queda sano de mi rechazo, queda sano de todo lo que hice para que te enfermaras, no solo emocionalmente, sino físicamente también. En el nombre de Jesús, queda sano. Espíritu Santo, ven. Ayúdanos primero para no tener miedo de acercarnos a Jesús, aun que otros nos hayan rechazado, Él no nos rechaza. Segundo, para darnos la fuerza, las ganas de conocer verdaderamente los criterios del cristianismo, para tener una vida de fe bonita, tranquila, guiada verdaderamente por el Espíritu Santo, porque esos criterios no son del Espíritu Santo. Y tercero, ayúdanos a ser solícitos con la obra de Dios, que no solamente es de hablar, sino que Jesús también nos está mostrando hoy que es de hacer, y busquemos a todos esos que nosotros mismos hemos rechazado, causándoles gran dolor. Ven, Espíritu Santo.